Bueno, amigos de Mundo Maldini, vamos con las notas de ese PSV 2 Atlético de Madrid 3, las calificaciones individuales de los hombres del Cholo Simeone que consiguieron una victoria que les acerca y de qué manera al top 8 de la Champions League a falta de las dos últimas jornadas que se jugarán ya en 2026. Recordemos que el Atlético de Madrid ahora mismo sí que está en ese top 8 a falta de lo que pase evidentemente con los resultados de esta noche de miércoles que pinta apasionante con ese Real Madrid, Manchester City, entre otros muchos, y tendréis por supuesto muchos vídeos aquí en el canal. Pero vamos a lo que nos ocupa en este vídeo, que son las calificaciones de el Atlético de Madrid en Eindhoven. Vamos a ello. Tenéis ya el vídeo postpartido de lo que fue el choque, que fue un partidazo, la verdad, un partido de igual a igual en muchos momentos, un PSV que salió muy valiente, es verdad que un puntito suicida también, y eso lo empezó a pagar muy caro a partir de los ajustes del Atlético de Madrid, que ahora vamos a pasar a explicar ese paso de defensa de 4 a defensa de 5, ese marcaje individual que acabó ajustando mucho mejor el Cholo a partir de esos primeros 25 minutos en los cuales se vio muy superado en cuanto a intensidad y en cuanto a sobre todo una presión alta bastante asfixiante el conjunto de Eindhoven. Empezó a encontrar espacios, empezó a ser un equipo mucho más cómodo con la pelota, creció Coque, creció también muchísimo Pablo Barrios, sobre todo en la segunda parte, y creo que el Atlético de Madrid llevó al PSV donde quería, siendo un equipo superior a los locales durante muchos minutos del encuentro. Es verdad que al final también acaba sufriendo porque el empuje de la afición, el empuje de un equipo que es muy valiente ofensivamente y que es un equipo muy divertido de ver, al final, a base de la calidad individual de los jugadores que también tiene en zona de tres cuartos, acabaron complicando el partido al Atlético de Madrid, que eso sí, consiguió cerrar esta victoria. Vamos con Jan Oblak, creo que no puede hacer demasiado en los goles, es verdad que en el segundo quizá sale un poquito precipitado, pero creo que es más falta de que no estuviese, por ejemplo, Sorloth cubriendo el palo corto, que es casi siempre un seguro de vida en ese tipo de balones, y creo que no tiene demasiada responsabilidad en los tantos del PSV. Es verdad que tampoco deja una parada de mérito en esos primeros minutos en los que el PSV sí que es mejor que el Atlético de Madrid, pero le voy a dejar en un 6 y más para Jan Oblak, que creo que no tiene ni culpa de los goles ni tampoco más grado de participación en el partido como tal. Seguimos con Nahuel Molina, partido en defensa horrible de Nahuel Molina. La primera parte fue totalmente desbordado por Driouch, que menos mal que era Driouch y no era un extremo de mucha más calidad de los equipos top europeos, porque si llega a serlo, seguramente en ese momento el Atlético de Madrid se hubiese ido 2-3-0, porque tuvo ocasiones para ello Driouch, en todo momento le cogió la espalda, estuvo mucho más rápido que el futbolista argentino campeón del mundo, que sigue demostrando que con la pelota, por ejemplo, lanza el disparo que da lugar al gol de Hansko en la segunda mitad, y es un jugador que con el balón sí que está aportando cosas, por ejemplo el día del Inter que mete ese pase para el primer tanto del conjunto de Simeone. Bueno, con el balón sí que aporta, pero es verdad que defensivamente y sobre todo en defensa de 4 sufre muchísimo a su espalda. Un partido en el que perdió casi todos los duelos. Es verdad que en la segunda parte, ya con defensa mucho más clara de 5, con mucha más ayuda de Giuliano, mejora un poco porque está mucho más mirado en ese sentido, pero le voy a dejar en un 4, suspende para mí Nahuel Molina, y se nota mucho la baja de Llorente. Es evidente que con Llorente en el campo, seguramente esa primera media hora en la que apenas pudo contener al PSV, el Atlético de Madrid, hubiese sido de menor daño, ¿no? Seguramente porque casi todo fue por ese costado del marroquí, de Driouch. Seguimos con Pubil, partidazo de Marc Pubil, que cada vez es más central, cada vez parece más hecho a los automatismos de esa posición, ya no solo en defensa de 5 como central por la derecha, sino incluso en defensa de 4, donde estuvo en bastantes momentos. Es verdad que en el segundo tanto del PSV, en el córner, se le escapa la marca de Ricardo Pepi y acaba marcando el tanto el jugador al que él tenía que marcar, llega tarde y eso quizá le pueda restar una nota que de no ser por eso habría sido un partido de sobresaliente, porque gana casi todos sus duelos, muy valiente al cruce, muy rápido, muy contundente sobre todo, y bastante bien con la pelota. Creo que es un jugador que merece bastantes más minutos y seguramente también tenga mucho que ver con ese merecimiento en el lateral derecho. Creo que a día de hoy puede ser, y sin puede ser, una solución de mayor garantías, sobre todo defensivamente en ese lateral derecho, que el propio Nahuel Molina, y creo que acabará teniendo esos minutos que no está teniendo en la temporada, aunque poquito a poco va entrando y parece que el Cholo lo quiere mucho como central en un perfil derecho, ¿no? Le voy a colocar un 8,5, gran partido de Pubil que hubiera sido de sobresaliente de no ser seguramente porque se le escapa esa marca, y es verdad que en la primera parte el Cholo hace ese ajuste por el cual le acaba haciendo marcar individualmente a Saibari
y eso nivela mucho más las presiones en el partido, pasando de defensa de 4 a defensa de 5 con él teniendo esa libertad para poder salir de zona mucho más protegido a cubrir a Saibari, que estaba actuando un poco de jugador libre en zona de 3/4, ¿no? Seguimos con Hansko, autor de un tanto, buena definición, ojo, del exjugador del Feyenoord, que había jugado muchos partidos en este campo del PSV y que celebró con rabia. Partido defensivamente muy bueno de Hansko, muy importante en los últimos minutos en los cuales tocaba achicar aguas despejando balones. Creo que tuvo hasta 10 despejes, que es muchísimo, en este caso para el jugador eslovaco. Para mí partido de notable alto, que además culmina con el gol. Partido de 8 para Hansko, que está a muy buen nivel, ya no solo defensivamente, sino con la pelota rompiendo en conducción, que lo hizo bastantes veces ante la presión alta del PSV. Seguimos con Ruggeri, partido algo peor de Ruggeri con respecto a Hansko y Pubil. Creo que no estuvo demasiado fino en ataque, apenas pudo participar en zona ofensiva, así que fue un jugador de mucho recorrido, muy solidario. Evidentemente casi todo el Atlético de Madrid en este parámetro no suspende ninguno, pero le vi algo desbordado, sobre todo al principio de la segunda parte, en la cual el PSV también salió con mucha energía. No me da para más de un 6 para Ruggeri, que digamos que en ese lateral izquierdo puede que siga habiendo rotaciones, puede que Hansko se acabe consolidando cuando estén todos los centrales salos, que por cierto volvió a jugar Lenormand, pero no me da para más de un 6 para el lateral izquierdo italiano. Seguimos con Koke, auténtico metrónomo de este Atlético de Madrid. Empezó bastante mal el partido, con una velocidad de circulación que le estaba sobrepasando en el choque, pero es verdad que poquito a poco en ese doble pivote empezó a crecer junto a Pablo Barrios, que aportaba un poquito más el descuelgue, la magia, la verticalidad, y él, como siempre hace y como lleva haciendo de manera bastante regular durante la temporada, el orden, ¿no? Para el conjunto de Simeone. Para mí es un partido de notable de Koke. Es verdad que no estuvo tan brillante como en otros partidos en los cuales completa 90 minutos de ese nivel, pero para mí me da para un 7,5 para Koke, que sigue siendo, creo, indiscutible en esta plantilla. Por mucho que Cardoso esté bien, creo que ahora mismo el nivel de Koke es superior, y Cardoso obviamente tiene que encadenar varios partidos consecutivos jugando minutos para que podamos ver ese Cardoso del Betis, que estaba a muy buen nivel, evidentemente, ¿no? Seguimos con Pablo Barrios, para mí uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid en el partido, y sobre todo a partir de la segunda mitad, en la cual destapó el tarro de las esencias, ¿no? De Pablo Barrios, que ya sabéis que yo estoy convencido de que va a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo, y con este tipo de partidos lo reafirmo todavía más. Es cierto que en la primera parte no estuvo demasiado bien, algo impreciso con la pelota, y también es cierto que a veces tiene pérdidas en zonas bastante comprometidas y no toma la mejor decisión. Todo eso es verdad, pero creo que es un futbolista todavía joven, con mucho margen de progresión, y que a nivel individual es de lo mejorcito que tiene este equipo. Muy vertical, además dando el pase del gol para Sorloth, rompiendo en conducción líneas defensivas del PSV que en momentos dados estaban muy juntitas. Creo que me da para un 8,5 Pablo Barrios, que creo que hace un muy buen partido, sobre todo en la segunda mitad. Es un jugador que cuando el equipo está, digamos, en un ritmo más o menos lento, un ritmo medio, aporta ese tipo de velocidad extra, y creo que eso lo nota muchísimo el conjunto del Cholo. Para mí, 8,5 para Pablo Barrios. Seguimos con Giuliano Simeone por el costado derecho. Partido de muchísimo trabajo de Giuliano. Es verdad que en la presión para mí es fundamental el trabajo de Giuliano y de Nico González, sobre todo a partir de ese minuto 20, en el cual ya sí que empareja el Atlético de Madrid hombre a hombre. Y de hecho eso provoca el robo que da lugar después al primer gol del conjunto rojiblanco. Para mí, y siempre decimos lo mismo, creo que la nota de Giuliano y la de Nico van a ser similares, porque hay que evaluarles en función de lo que sabemos que pueden dar, ya no solo sin la pelota, que eso se les presupone y que obviamente hay que hacerlo y tiene mérito, pero también con el balón. Y creo que Giuliano con la pelota en este partido no estuvo tan fino como venía haciendo y como viene creciendo técnicamente el hijo del Cholo Simeone, ¿no? Creo que está muy bien sin el balón, creo que además esa buenísima presión que hace y tan intensa da lugar a ese primer tanto, pero es verdad que en el cómputo global, y viendo que con la pelota no estuvo tan bien, me da para un 6,5, la misma nota que Nico González, que es verdad que me gustó algo más con la pelota que otros días, y es verdad que creo que en los duelos estuvo súper intenso y que defensivamente es clave para este Atlético de Madrid, ayudando a Ruggeri y presionando arriba, pero le sigo pidiendo lo que siempre os comento, ¿no? Participar un poquito más con sentido con el balón y aportar más cosas, porque creo que tiene la calidad técnica individual para poder hacerlo. Lo hemos visto en la Juventus. Es verdad que quizá mucho más pegado al costado derecho que en la izquierda, que es donde está jugando más
mayoritariamente en el Atlético de Madrid, pero sí que creo que es un jugador con disparo, con último pase, con visión de juego, que no está mostrando demasiado en este Atleti. Pero por el trabajo defensivo y por la importancia que tuvo en el partido, le tengo que poner ese 6,5 que también le he puesto a Giuliano Simeone. Vamos con Julián. Buen partido de Julián, y esto seguramente es una de las mejores noticias del Atlético de Madrid en Eindhoven, que recupera un Julián con chispa, un Julián participativo, no demasiado en cuanto al volumen de acciones, pero sí en la calidad de las mismas. Creo que es un jugador muy importante también en la presión, que hace un muy buen partido junto a Sorloth presionando a los dos centrales. Marca un gol y da otro, con lo cual la nota tiene que ser muy alta, pero ya no es solo eso, sino que, por ejemplo, cae a bandas para dar el pase a Pablo Barrios, que después pone el tanto del tercero en la cabeza de Sorloth. Y en fin, creo que hizo un muy buen partido Julián, mucha movilidad, estando bastante fino en el pase y bastante fino en acciones claves, aportando esa creatividad en tres cuartos que sabemos que tiene, y sobre todo creo que la enseñanza fundamental que tiene el partido de anoche es que Julián juega mejor con Sorloth al lado, y esto creo que es algo que podíamos intuir, porque a él le viene mejor tener un jugador de referencia en esa zona, que baje balones para que él pueda dar un poquito más de rienda suelta a su creatividad en tres cuartos, y creo que ayer se vio eso, ¿no? Para mí un 8,5 para Julián Álvarez, que recupera un buen nivel y que vuelve a marcar fuera de casa desde el mes de agosto, con lo cual buenas noticias en ese apartado para el Atleti. Seguimos con Sorloth, seguramente uno de los mejores partidos de Sorloth desde que viste la elástica rojiblanca, y sin seguramente el mejor partido de la temporada del futbolista noruego. Muy bien bajando balones, muy bien peleando, muy bien en intensidad, que esto, unido a la palabra Sorloth, no suele ir de la mano en muchos partidos, pero hay que decir que ayer estuvo totalmente desfondado, presionando y presionando con mucho criterio junto a Julián Álvarez a los dos centrales, robando balones de mucho mérito en zona de tres cuartos, y sobre todo le vi muy bien con la pelota, abriendo a bandas cuando tocaba, bajando a recibir, siendo un jugador que es verdad que falla una ocasión clarísima de cabeza, y los primeros minutos estábamos viendo a ese Sorloth que viene siendo habitual, ¿no?, de la temporada, fallón, que no está fino en los primeros toques, pero a partir del crecimiento del Atlético de Madrid, él empezó a crecer mucho, y creo que defensivamente también aportó eso que se le pide presionando alto, ¿no? Con lo cual, para mí, sinceramente, partido de sobresaliente, de 9 para Alexander Sorloth, que tiene que seguir en esta línea, porque es verdad que el puesto de acompañante de Julián todavía no está definido en este Atlético de Madrid, y veremos cuando estén todos sanos, cuando pueda contar con regularidad con Baena otra vez, y cuando esté Cardoso, cuando esté Lenormand, cuál es el 11 ideal del Atlético de Madrid, pero parece que Sorloth puede estar más cerquita después de este partido de estar ahí. Vamos con los suplentes, con Gallagher. La verdad que la sensación es la habitual con Gallagher, que sí que es un jugador que te aporta bastante sin pelota, pero con el balón le sigo pidiendo más, un poco lo mismo que a Nico González, ¿no? Creo que es un jugador que en el Chelsea demostró bastante más con la pelota de lo que está pudiendo mostrar en este Atlético de Madrid. También es cierto que en el Chelsea jugaba seguramente más cerca del área en muchos momentos, jugando como 10, pero me da para 5,5, no mucho más para el futbolista británico. Seguimos con Griezmann. Creo que cuando entró le superó un poco la intensidad del partido, y creo que estuvo un poquito despistado en algunos momentos, un poco falto de chispa y de intensidad en otros, y no me da para mucho más de un 5. Aprobado, raspado para Griezmann, que es verdad que juega poco, pero que es verdad también que creo que el partido le supera en algunos tramos. Almada y Lenormand, su participación la verdad que no me da para calificarles. Es verdad que jugó un poquito más Almada que Lenormand, que ya entró para achicar balones en los últimos 3, 4, 5 minutos, pero sin calificar ninguno de los dos. Y vamos con el Cholo. Creo que el partido, el planteamiento, lo fue haciendo mejor, fue creciendo con respecto a pasaba el tiempo, y con respecto veía en qué cosas le estaba superando el PSV. Creo que ajusta muy bien ese marcaje individual en la presión alta, con esa posición de Pubil sacando de zona y saliendo de zona, perdón, para cubrir a Saibari, que estaba haciendo de falso 9. Ese cambio de defensa de 4 a defensa de 5 mucho más evidente, creo que le cambia la cara al conjunto rojiblanco, y luego ese cambio de tendencia de buscar balón largo a tener un poquito más la pelota, y sobre todo ajustar mucho mejor la presión alta en zona de tres cuartos. Creo que seguramente es uno de los mejores picos de fútbol del Atlético de Madrid en la presión alta, del minuto 20 quizá al 55-60. Uno de los mejores picos de presión de lo que va de curso. Todo eso sumado me da para un 7,5 para Simeone, que creo que cuaja un buen partido en el planteamiento, con esa evolución que comentamos de defensa de 4 a 5, ese ajuste en la presión y esa mejora que creo que también pasa mucho por lo que les dice el técnico en el descanso, ¿no? Creo que la segunda parte salen más enchufados, y sobre todo salen
sabiendo exactamente qué hacer en jugadas clave para acabar matando el partido. Es cierto que el partido no es de 9 porque, una vez más, te vas 2 arriba y en lugar de seguir presionando un poquito más alto y seguir con el plan de partido, te echas un poco atrás y el PSV ahí te acaba haciendo daño a punto de empatar el partido. Pero creo que en general 7,5 para Simeone, que una vez más demuestra que su equipo es capaz de presionar alto contra un rival difícil como es el PSV en casa, pero una vez más le falta esa continuidad en el juego y esa continuidad en ese plan de partido, ¿no? Que creo que es un plan de partido que puede hacer de manera mucho más permanente el Atlético de Madrid, porque cuando demuestra que lo hace, también demuestra que tiene jugadores como para mantenerlo en el tiempo. Con lo cual, bueno, pues 7,5 para Simeone. Y hasta aquí las notas de este PSV 2 Atlético de Madrid 3. Seguimos con mucho más. Un abrazo. Chao, 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 chao.